Mi nombre es Lorena Venus Nina Dubiri y voy a presentar la laringe diseccionada hablando de sus características más importantes. Ya, vamos a ver para empezar las siguientes estructuras. La porción inicial de la lengua, vemos a la laringe con la epiglotis que se ve muy notoriamente, el orificio de la faringe, en especial la laringofaringe, vemos ahí la comunicación entre faringe y laringe y la continuación de la laringe con la tráquea. Otra cosa que podemos ver también es el hueso hioides, que es por donde comienza la laringe. Para empezar, ¿qué es la laringe? La laringe es un conducto músculo-membrano cartilaginoso. También va a ser el órgano principal de la fonación. Hablando de su situación, la laringe se encuentra en la parte media y anterior del cuello. También está anterior a la faringe. Como podemos ver, ellas comparten una cara, que es la cara posterior de la faringe, va a ser la cara anterior de la faringe, va a ser la cara posterior de la laringe. Entonces, otras cosas que podemos decir es que su situación varía. En los niños está más superior y en las mujeres suele estar más elevada. Pero ya hablando en varones adultos, la laringe suele estar en la sexta vértebra, pero en el borde inferior, en la sexta vértebra cervical. Ya. Otra cosa que podemos decir es que en los varones el volumen de la laringe es más voluminosa la laringe en varones. Y las laringes pequeñas nos van a dar tonos más elevados y las laringes más grandes nos van a dar sonidos graves. Por eso muchas veces los hombres tienen voces más gruesas que de las mujeres. Hablando de su constitución anatómica, como habíamos dicho, la laringe es un conducto que es músculo membrano cartilaginoso. Ahora, lo que más destaca en la laringe son sus cartílagos, que enseguida los vamos a ver. Podemos decir que está compuesto principalmente de cartílagos, articulaciones, ligamentos que van a unir estas articulaciones y también músculos y mucosa, que es lo que recubre por dentro a la laringe. Empecemos a hablar de los cartílagos. Ya, bueno, la laringe en total tiene 11 cartílagos. Bueno, normalmente suele tener 11 cartílagos. Ahora, de estos 3 van a ser impares y 4 van a ser laterales o pares, podemos decir, ¿no ve? Ya, entonces los impares son 3, como habíamos dicho, que son de inferior a superior. Tenemos al cricoides, que se encuentra aquí, al cartílago tiroides, y por dentro y más posteriormente, podríamos decir, posteriormente tenemos al cartílago epiglótico, que ya lo habíamos visto en el primer video, pero aquí lo podemos ver por dentro. Esa es la epiglotis. Ya. Tenemos también los cartílagos laterales o pares, que son 4, como habíamos dicho, que son los aritenoides, corniculados, cuneiformes y sesamoideos anteriores. Ya. Ahora, hay otros cartílagos que son inconstantes, no se encuentran en todas las personas, pero que también hay que mencionarlos, ¿no? Y son los cartílagos interaritenoideos y los cartílagos sesamoideos posteriores. Ya. Empezando a hablar de cartílagos impares y medios, vamos a hablar del cartílago tiroides. Bueno, el cartílago tiroides, la lectura nos dice que tiene forma de escudo. Otra forma que le podríamos dar también es la forma de libro abierto hacia atrás. Y esta parte sería el lomo y estas dos partes serían las tapas del libro, ¿verdad? Ya. Entonces, el cartílago tiroides tiene diferentes partes. Podemos ver que tendría, primero, astas mayores que se encuentran superior y lateralmente y astas menores y latero-inferior que están latero-inferiormente. Ya. Se puede notar también una línea oblicua que está a un lado, está lateralmente a lo que es la nuez de Adán, que está representada por esta parte. La nuez de Adán está presente tanto en hombres como en mujeres, pero obviamente está más pronunciada en hombres. Ya. Lateralmente, lo que tenemos son las inserciones de músculos. Bueno, en el borde lateral tendríamos la inserción de 3 músculos.
de superior e inferior tenemos el faringoestafilino, más inferior el estilofaringio, más posterior el constrictor medio. Ahora, en la línea oblicua que había mencionado, que es la que está aquí, tenemos también la inserción de otros 3 músculos, que son el constrictor inferior, el tiroideo, que tendría que ir por aquí, y más medial, el tiroideo. Ya, ahora, hay otro músculo que se inserta en la parte más inferior, que es el cricotiroideo, tanto sus fascias transversas y las oblicuas. En la parte posterior del tiroides, lo que tenemos es no lo tenemos aquí diseccionado aún, porque lo quiero mostrar después, pero sería en la parte posterior, que ya es por dentro, tendríamos el libro ya abierto, ¿verdad? Porque habíamos dicho que tiene forma de libro. Ya, entonces en la parte posterior tendríamos el libro abierto. Es importante porque ahí es donde vamos a tener el ángulo entrante del tiroides. Es el lugar donde se va a insertar lo que es la epiglotis, ya en la parte posterior. También hay un tubérculo que se llama el tubérculo vocal. Ese tubérculo vocal es donde se van a insertar las cuerdas vocales. Continuando con los cartílagos impares, vamos a seguir con la epiglotis. Ya. La epiglotis nos dice que tiene forma de gota, o también podemos decir que tiene forma de raqueta. Y va a tener 2 caras, una anterior, que es exolaringia o lingual, que sería esta de acá, y otra que es posterior, que es endolaringia. Esta es cóncava transversalmente y cefalocaudalmente es convexa, ¿ya? Esta epiglotis nos dice que tienen orificios en su parte superior. Y los orificios que vemos nos dice que son orificios de glándulas. Bueno, la epiglotis está recubierta por mucosa como todas las partes internas de la laringe. Nos dice que también se va a unir a la lengua por los repliegues glosoepiglóticos. ¿Ya? Y también que entre epiglotis y membrana tenemos entre epiglotis y membrana tiroidea tenemos a la bolsa adiposa, o también llamada bolsa preepiglótica. También esta va a estar unida a la tiroides por unos ligamentos que se llaman ligamentos tiroepiglóticos. Vamos a continuar con cricoides, que el cartílago cricoides es el más inferior de los cartílagos y es el más inferior de los cartílagos impares. Ya, nos dice que el cricoides tiene forma de anillo, pero tiene una particularidad. Es más delgada por su parte anterior y es más gruesa por su parte posterior. Y eso hace que tenga una forma muy característica. Ya, va a estar en relación con las astas menores. Tiene unas carillas articulares en su parte posterior, que es donde se va a conectar con las astas menores y también con el aritenoides. Ya. Otra cosa que es característica es que se contacta con la tráquea. Como podemos ver, aquí encontramos la tráquea y aquí está el cartílago cricoides. Ya. Tiene 2 partes importantes. La primera es la anterior, que es el arco cricoideo, y la parte de atrás, que habíamos dicho que es la más gruesa, es una placa o también llamada lámina cricoidea. En su parte anterior se va a insertar el músculo cricotiroideo. Y en su parte posterior vamos a encontrar al cricoaritenoideo posterior. Continuamos con los cartílagos aritenoides. Los cartílagos aritenoides se encuentran superior a lo que es el cartílago cricoides, pero en la parte posterior. ¿Ya? Estos cartílagos aritenoides son pequeños, pero tienen una forma peculiar. Tienen forma de pirámide, con su base triangular y su vértice truncado.
me refiero a que su vértice estaría como cortado, no tiene una punta. No es una pirámide normal. Ya. Ahora, estos cartílagos aritenoides tienen tres particularidades. Tienen primero dos apófisis y una fosa. La apófisis más anterior, que está en su cara anteromedial, es la apófisis vocal. Y luego tenemos una en su cara anteroposterior. Y esa es la apófisis muscular. También hay una fosa que se llama fosa hemisférica. ¿Ya? Ahora, en la apófisis vocal vamos a tener los siguientes ligamentos, que son los ligamentos tiroaritenoideos inferiores, que son también más conocidos, podríamos decir, como cuerdas vocales. ¿Ya? En la fosa hemisférica tenemos los tiroaritenoideos superiores o cuerdas vocales falsas, como también se les llama. A las otras se les llama verdaderas, a las inferiores y hasta superiores las falsas. Ya. En la apófisis muscular, como su nombre lo dice, se van a insertar músculos. Primero el músculo cricoaritenoideo, el posterior y el lateral. Ya. En la cara posterior de estos cartílagos aritenoideos tenemos a los músculos interaritenoideos. Ya. Otra característica es que en su vértice se van a insertar, se va a continuar o se va a articular, mejor dicho, con los cartílagos corniculados. Ya, continuando con los cartílagos impares, con los cartílagos pares, tenemos a los cartílagos corniculados. Los cartílagos corniculados se encuentran superior a lo que es los cartílagos aritenoides. Se encuentran superior a estos, se articulan con estos en realidad. Y nos dice que son dos pequeños nódulos cartilaginosos alargados que pueden ser tanto cónicos o cilíndricos. Otra forma que le podríamos dar son de arveja aplastada. ¿Ya? Tienen una altura más o menos de 4 a 6 milímetros, o sea que son muy pequeñitos y son muy difíciles de verlos. Habíamos dicho que la laringe está compuesta también por articulaciones, obviamente, que van a unir los cartílagos que ya hemos mencionado. Los demás cartílagos que hemos mencionado al principio, que son inconstantes, son muy pequeños y por eso no los estoy mencionando aquí. Ya. Entonces, seguimos con articulaciones. Bueno, lo que podemos ver primero, lo que más destaca, es una membrana, que es la membrana tiroidea, que va a unir, obviamente, como lo dice su nombre, a la tiroides y al ioides. Aquí sujetado podemos ver al hueso ioides, que se nota muy claramente. Entonces nos dice que ahí existe esa membrana, que es la membrana tiroidea. ¿Ya? A los lados tendríamos que tener los ligamentos tiroideos laterales, a los lados de esta membrana, ¿no? Ahí podemos ver. Tendría que haber los ligamentos tiroideos laterales, mejor dicho, en esta parte. Y también el ligamento tiroideo medio, que va de parte media del tiroides a parte media del ioides a parte media del cartílago tiroides. Ya. Posterior a entre tiroides y epiglotis, nos dice que hay un tejido adiposo. ¿Ya? Este tejido adiposo, que ya lo habíamos dicho antes, que es como una bolsa, se llama tejido adiposo preepiglótico, porque está antes del epiglotis. Ya. Entonces, tenemos otros ligamentos, otras articulaciones, que no les podemos mostrar porque no está separado aún, pero serían los que unen, por ejemplo, la cricoides con los huesos, los cartílagos cricoides con los cartílagos aritenoides. Eso se llaman, esa es la articulación cricoaritenoidea. Es una trocoides o también llamada articulación en pivote. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué?
porque lo que va a hacer es separar las cuerdas vocales. Eso va a permitir que hablemos, ¿no? Que sea una articulación en pivote, ayuda a separar las cuerdas vocales. Ya, tenemos otra articulación que es la aritenocorniculada. La aritenocorniculada, como lo dice su nombre también, une, va a articular los cartílagos aritenoides con los corniculados. Y es una articulación plana. Eso. Ya. Seguimos con la articulación tiroepiglótica, que va a unir tiroides con epiglotis. Ya. Esta también va a ser una artrodia o plana. Seguimos con la articulación cricotiroidea, que va a unir cricoides con tiroides y es otra articulación plana. Y por último tenemos la articulación tiroidea en esta parte. Ya, unos datos importantes que podemos dar es que en la membrana que habíamos dicho al principio, que es la tiroioidea, la membrana tiroioidea, es que esta membrana va a estar perforada por un ligamento, va a ser perforada por una arteria y por un nervio que tienen el mismo nombre, que es el laringio superior. Entonces la membrana está perforada, mejor dicho, por el nervio laringio superior. Ya, ahora la siguiente membrana, que es la cricotiroidea, que es la que vemos aquí, esta membrana va a estar atravesada igual perforada por la arteria laringea inferior. Otro ligamento importante que podemos mencionar es el ligamento en Y, o también llamado cornículo cricoioideo. Hay uno de los ligamentos que es esencial también, que es el ligamento aritenoepiglótico, derecho e izquierdo. Se llama aritenoepiglótico porque va a ir desde los bordes laterales de la epiglotis hasta los bordes laterales de la aritenoides y la placa cricotiroidea, que es la parte posterior del cartílago cricoides, como ya habíamos dicho. ¿Por qué es importante? Porque le va a dar la forma al cono laringio o al tubo laringio, como lo conocemos. Entonces, este va a envolver, por así decirlo, va a envolver la laringe y va a darle forma de tubo a la laringe. Y nos va a delimitar lo que es nuestra laringe. Ya. Ahora, por dentro tenemos también a los ligamentos tiroaritenoideos, que ya habíamos dicho anteriormente que son las cuerdas vocales. Ya. Estos ligamentos tiroaritenoideos están tapizados por mucosa, como todo el interior de la laringe. Los inferiores, como habíamos dicho, que son las cuerdas vocales verdaderas, van a tocarse, van a ser los que se tocan, o sea, van a chocar. Eso es lo que va a producir sonido, va a hacer que sea el órgano de la fonación, la laringe. Ya. Ahora, hay algo que habría que decir, un dato importante que hay que decir es que hay que mencionar a la glotis. La glotis simplemente es el espacio que hay entre las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces, cuando estas se chocan, la glotis disminuye, cuando estas se separan, la glotis aumenta de tamaño, ¿ya? También hay un otro elemento anatómico, podríamos decir, que es el ventrículo de Morgagni, que también es el espacio entre las cuerdas. Seguimos con los músculos, porque habíamos dicho que la laringe es un conducto músculo-membrano cartilaginoso. Entonces los músculos son una parte importante de la laringe. Bueno, los textos nos dicen que hay dos tipos de músculos en nuestra laringe: los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Como sabemos, los músculos extrínsecos son los que nacen en otros lugares fuera de la laringe. Y los músculos intrínsecos, también llamados verdaderos, son los que solamente pertenecen a lo que es la laringe. Ya, vamos a mencionar a los músculos extrínsecos. Tenemos primero el esterno tiroideo, al tiroioideo, a los constrictores inferiores y medios, y al estilofaringio y al faringo estafilino.
esos son los músculos extrínsecos de la laringe. Continuamos con los músculos intrínsecos o verdaderos. Bueno, los textos, en especial Rouvier, nos dice que se divide los músculos intrínsecos en tres porciones, ¿no? Bueno, en tres tipos de músculos. Primero, tenemos a los tensores de las cuerdas vocales, como según a los dilatadores de la glotis, que habíamos dicho que es el espacio entre las cuerdas vocales. Y por último, los constrictores de la glotis. Ya. En el tensor de las cuerdas vocales tenemos solamente un músculo que va a ser el cricotiroideo. ¿Ya? En dilatador de la glotis también tenemos un solo músculo, que es el cricoaritenoideo posterior. ¿Ya? En constrictores de la glotis, ahí sí que tenemos otros tres músculos. ¿Ya? Que son, primero, el cricoaritenoideo lateral, el ariaritenoideo o interaritenoideo, como se le denomina también, y el tiroaritenoideo. Empezamos con el primero que habíamos dicho, que es el tensor de las cuerdas vocales, ya, que es el cricotiroideo. El cricotiroideo nos dice que nace del arco anterior del cricoideo, o sea, del arco cricoideo, perdón, que es en la parte anterior del cartílago cricoides, o sea, en esta parte, y se va a ir hasta el borde inferior de la tiroides, que es esta, ¿no? Entonces ocuparía esta parte. Lo que va a hacer es llevar el cartílago cricoides hacia abajo. Esa es la acción que tiene este músculo. Continuamos con el siguiente, que es el dilatador de la glotis, que es el músculo cricoaritenoideo posterior. Como su mismo nombre lo dice, se encuentra en la parte posterior. Entonces, este va a ir desde la placa cricotiroidea, que habíamos dicho que es la parte posterior del cricoides, del cartílago cricoides. Este va a ir hasta la apófisis muscular del aritenoides. Como habíamos dicho, el aritenoides tiene dos apófisis. Y este se va a ir hasta la apófisis muscular. La acción que va a tener este músculo es llevar la aritenoides hacia afuera, o sea, va a separar la glotis, por eso se llama dilatador de la glotis. Bueno, el siguiente músculo que tenemos es, y ya entrando a los constrictores de la glotis, tenemos al cricoaritenoideo lateral. Y lo mismo, su nombre lo dice, ¿no? Se encuentra lateralmente. El cricoaritenoideo lateral va a ir desde la cara lateral del cricoides, que es este de acá, hasta la apófisis muscular del aritenoides, que tendría que ir más o menos oblicuamente, ¿no? Tendría que seguir un trayecto así hasta llegar a la porción interior. Bueno, lo que va a hacer el músculo cricoaritenoideo lateral o su acción es traccionar la glotis o cerrar la glotis. Por eso pertenece a los constrictores de la glotis. Continuando con los constrictores de la glotis, tenemos al segundo, que es el ariaritenoideo o interaritenoideo, que es un músculo peculiar porque va de aritenoides izquierdo a aritenoides derecho y de aritenoides derecho a izquierdo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que va a tener forma de X más o menos, ¿no ve? Forma cruzada. Esto va a ayudar, ¿no?, a que se cierre la glotis o a que disminuya el espacio de la glotis. Por eso decimos de nuevo constrictor de la glotis. Ya, para terminar con los músculos constrictores de la glotis, tenemos al último, que es el músculo tiroaritenoideo. Bueno, el músculo tiroaritenoideo es más, se encuentra más internamente, por así decirlo. Va a estar anteriormente a cada lado de la línea media en el tercio inferior del ángulo interno del cartílago tiroides, o sea, la parte interna, ¿no? Habíamos dicho que tiene como un lomo en la parte interna del lomo de la tiroides. Y se va a dividir en dos capas, nos dice, una que va a ser lateral y otra que va a ser medial. Bueno, la lateral va a ir desde ahí, desde la parte inferior del ángulo interno del cartílago tiroides, hasta el cartílago aritenoides, hasta su borde lateral. ¿Ya? Y la capa media, por otro lado, se va a insertar posteriormente a la apófisis vocal,
que ya la habíamos visto en cartílago aritenoides, que era su apófisis anteromedial. Bueno, continuando, tenemos vamos a hablar de vasos y nervios de la laringe, ¿ya? Entonces, nos dice de las arterias, ¿qué se nos dice? Que van a ser 3 a cada lado, ¿ya? 3 a cada lado de la laringe. Tenemos primero a la arteria a la arteria laringea superior, a la rama cricotiroidea y a la arteria laringea inferior. O sea, vamos de superior a inferior, ¿no ve? Arteria laringea superior, rama cricotiroidea y arteria laringea inferior. Hablando de las venas, podemos decir que las venas van a seguir el mismo trayecto de las arterias correspondientes. Tenemos a las venas laringea superior e inferior, que van a drenar en la vena yugular interna, y también tenemos a la vena tiroidea superior. Van a drenar en la vena yugular interna a través de la vena tiroidea superior y también por el tronco tirolinguofacial, ¿ya? Y las venas laringeas posteriores van a drenar en las venas tiroideas inferiores. Por otra parte, hablando de los nervios, tenemos a los nervios, a la inervación de la laringe, lo van a inervar los siguientes nervios, los nervios que van a provenir de los nervios laringeos superiores, o también conocidos como nervios laringeos recurrentes. Ya, entonces, hablando de la anatomía funcional de la laringe, ya habíamos dicho que la laringe es el aparato de la fonación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser, tiene las cuerdas vocales, pero no solamente participan ellos, ¿no? También participan los músculos, los cartílagos, o sea, todo lo que es la laringe va a participar en la fonación. Ya, entonces, otra cosa importante que hace la laringe, que es muy importante, es en la deglución va a cerrar las vías aéreas, por así decirlo, no va a permitir que entre alimento a las vías aéreas. Va a tapar esa parte y eso nos ayuda al momento de deglutir alimentos. Y esas serían las dos funciones más importantes que tiene la laringe. Hablando más de la parte de lo que es la fonación en la laringe, nos dice que está compuesto de 3 partes. Primero, el aparato fibroso, que está compuesto por los pliegues vocales y por el esqueleto, que tiene este aparato fibroso, ¿no? Después tenemos el aparato tensor de los pliegues vocales y el aparato motor de estos mismos pliegues vocales. Esas son las 3 partes o los 3 aparatos de la fonación que tiene la laringe. Esa fue mi presentación de la laringe y muchas gracias por ver.